Hay que espabilarse. El mundo online va a la velocidad de la luz. Hay una cosa que en los negocios es clave. No vale de nada que tú seas bueno si tu marca, lo que representas, tu mensaje, no atrapa a la gente. Muchas veces piensas como que va a haber esa acción que va a ser como, ¡buah!, la que dé como un giro, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando lancé el evento, yo tenía una expectativa de la venta de entradas que no se cumplió. Yo cuando las cosas no me salen lloro, me cabreo ese día, pero al día siguiente soy como una ave fénix que renace y dice, vamos a ver la manera. Esa es una de las cosas que he visto en toda la gente que tiene éxito. Que es como voy a buscar la manera. Nuestros activos no son nuestros negocios, sino lo que tú eres capaz de hacer. Es que este seguro que ha tenido suerte y seguro que no sé qué, seguro que tiene ayuda y seguro que tiene tal. Eso lo único que haces es justificar tu incapacidad para hacer eso. Tener pensamientos mediocres te da una vida mediocre. Tener acciones mediocres te da una vida mediocre. Yo siempre le digo a la gente que yo no les digo lo que quieren oír, sino lo que tienen que escuchar. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Ciudad Comunidad. Hoy me acompaña una chica extraordinaria con la que tenía muchísimas ganas de hablar, Marina Miller. Ella es una estratega digital con apellido de actriz porno, fundadora de Espabilismo, una escuela de estrategia digital orientada a negocios digitales que buscan escapar de la mediocridad y la falta de personalidad en Internet. Marina Miller, bienvenida al podcast. Bueno, vaya súper presentación, me ha encantado. Pero sí, un poco la esencia es esa, el que busquemos ser más nosotros mismos y ser más auténticos. Así que hoy voy a intentar que las personas que vean esto se animen a ser más auténticas, originales con su negocio y salgan ahí fuera a decir, aquí estoy yo. Pues seguro que lo vamos a conseguir porque tienes una filosofía extraordinaria y de la cual me reconozco muy fan desde el momento en que nos conocimos. Si nos remontamos un poco atrás en el tiempo, para informar a los que nos están escuchando, Marina y yo nos conocimos en el Coliving Pop-Up que se produjo en Sin Oficina hace aproximadamente unos 3 años. Precisamente en aquel momento fue donde yo conocí a Adrián Hershkovich y comenzamos a crear la comunidad 40 Plus League. Y tú también estabas presente y de hecho tuvimos una oportunidad de colaborar en los inicios. Si lo recuerdas bien, nos ayudaste a diseñar la landing page y demás. Em, pero no quisiera hablar específicamente de ese encuentro. Para empezar, quisiera remontarnos un poquito más atrás para descubrir de verdad quién es Marina Miller. Cuéntanos un poco sobre tu background en Almería y cómo fuiste a Madrid posteriormente en busca de un trabajo de marketing. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente yo iba a estudiar psicología, acabé en marketing y creo que tomé la decisión adecuada porque no me cogieron en psicología y yo dije, esto del marketing es una publicidad y tal, y a mí eso me parece que me mola. La verdad que fue un acierto porque creo que no habría podido aguantar estar todo el día escuchando las movidas de la gente. Y fíjate que ya cuando estaba estudiando la carrera de marketing, en tercero monté mi primer e-commerce con mi hermano. Montamos un e-commerce que era un modelo live shopping que consistía en vender un producto al día con una oferta loquísima. Entonces, cada día teníamos que buscar un nuevo producto. Entonces dices, vale, solo vendes una cosa, pero tienes 30 cosas al mes y 365 cosas en un año que tienes que ir cambiando todo el rato, ¿no? Y buscar gangas. De ahí fue como empecé a meterme en el mundo online, fui colaborando con varias empresas, hice las prácticas de la carrera y también de ahí me surgieron oportunidades. Y llegó un punto en el que yo sentía que en Almería, pues bueno, era una ciudad muy de sector agrícola y era como de voy a trabajar haciendo el marketing para una empresa de invernaderos o de frutas y verduras y es lo más exitoso, entre comillas, que podía hacer en aquel momento. Ahora ya hay empresas de otras cosas más tecnológicas, pero en aquel momento era lo que había. Y yo dije, yo me quiero ir a Madrid, vivir otra vida y tal. Y entonces se me ocurrió montar una campaña para promocionarme a mí misma, porque yo decía, si yo soy de marketing, al final tengo que hacer ver que soy capaz de hacer algo. Entonces mi idea era montar un sarao para salir en las noticias. Pero justamente la semana de antes sacaron la ley esta de que tú no podías como estar en la calle pidiendo ni haciendo nada de este tipo sin una licencia. Sacaron las famosas licencias esas unas semanas antes. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago? Entonces me vestí, yo ya había creado mi marca de Marina Miller estando en la carrera, me vestí de supermujer, me hizo un amigo una camiseta con mi logo, con una M en el pecho, así tal, iba una falda roja, una camiseta azul tipo Superman, pero ponía Super Miller, ¿no? Y entonces yo me hice unos bocadillos de estos como de cuando alguien habla en un cómic y los llevaba así como los que se pone ahora en las bodas de que se pone la gente.
Y me hice unas tarjetas que ponía, eran azules, salía como mi logo tipo Superwoman y ponía detrás, no imagines lo que soy capaz de hacer, dame la oportunidad de mostrarlo. Y ponía presumedeconocerme.com. Entonces me dediqué a ir por Madrid, que realmente el impacto en Madrid tampoco fue tan grande porque yo iba a sitios y tal, pero yo grabé todo eso en vídeo, hice fotos y lo subí a las redes, que era un poco más el objetivo de ese vídeo. Ese vídeo era el que yo mandaba en mis entrevistas de trabajo. Entonces, así conseguí mis dos primeros trabajos en Madrid. Uno era en una clínica de medicina estética llevando el marketing y en otro era en una empresa familiar donde llevábamos sectores de electrodomésticos, chalets, naves, gasolineras, o sea, tenían muchos sectores distintos y ahí trabajaba yo todo el marketing. Y al final me acuerdo que en la entrevista de trabajo, una de las personas, bueno, ambos jefes me dijeron que no les había gustado el vídeo, como de, era demasiado, ¿no? Pero luego dicen, pero, y yo decía, ya, pero estoy aquí. O sea, era como, no me ha hecho gracia el vídeo porque esta tía ha montado todo esto y es como, bueno, ¿para qué hace esto? Pero a la vez demostraba que yo era diferente, que era un poco lo que yo quería hacer. Era como, quiero demostrarte que soy distinta. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me hacen gracia, que si las entiendes, es que el rechazo es una de las fases previas a la venta. Y muchas veces solemos rechazar algo porque se sale de la norma, pero a la vez nos atrae. Y yo he comprobado en muchas ocasiones que eso funciona así y mis dos jefes lo vivieron en primera persona porque entre comillas, me rechazaron porque decían que no les gustaba el vídeo, pero a la vez me contrataron. Y entiendo que trabajaste ahí durante algunos años, pero conociendo cómo eres, no tardarías mucho en salir de toda esa carrera de la rata y de descubrir que querías hacer algo más con tu propia vida y que aspirabas a más. ¿Es ahí cuando empezó a surgir de tu cabeza esta idea de espabilismo o vino un poco después? Pues mira, realmente yo o sea, yo tenía claro que yo quería tener un negocio. O sea, yo cuando me fui a Madrid, yo siempre decía que iba a montar mi agencia de marketing en Madrid. Entonces, yo tenía claro que yo quería ser libre, porque siempre he buscado la libertad. Para mí no era un tema de dinero. Es verdad que el dinero me parece guay y me atrae y tal, pero si hubiese hecho en mi vida todo por dinero, habría hecho incluso cosas que no hubiese querido hacer. Y ahí es donde la ecuación para mí se rompía. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta de que sí, quería dinero, pero sin renunciar a mi libertad. Entonces, para mí eso era evidente. ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta de que yo en un trabajo al final había comprado el concepto de éxito de otros. A mí mi padre me había dicho de pues tener un trabajo, tal, entonces me dieron, yo siempre lo cuento porque me hace gracia, que mi padre estaba muy orgulloso de que me hayan dado de alta de lo mío, porque era como de, te han dado de alta de marketing, no de administrativo, que era lo típico, ¿no? Y entonces dices, estábamos en plena crisis y era como, vas súper bien, tienes un trabajo de lo tuyo, estás dada de alta bien, tienes tu horario, estás llevando un departamento de marketing. Entonces, tenía el éxito social. Ah, mírala, qué bien. Claro, la gente estaba sin trabajo, mis compañeros de la carrera, muchos no tenían ni trabajo. Y era como, ah, qué bien, ¿no? Pero yo decía, es que esto, o sea, me levanto por la mañana, me cogía un cercanías, luego del cercanía me pasaba un metro, tal, llegaba al trabajo, llegaba allí y me pasaba un montón de horas, a mediodía además hacía una parada de 2 horas, yo me pasaba la vida allí, yo llegaba a mi casa a última hora de la tarde y yo dije, esto no tiene sentido. O sea, esto yo es que no lo veo. Entonces, tomé la decisión de decir, vale, yo sé que aporto, me di cuenta de todo lo que había aportado en la empresa y lo que hice fue que llegó a un acuerdo con el que era mi jefe y se pasó a ser mi primer cliente. Entonces, de esa manera conseguí hacerlo mucho más transaccional. Es verdad que yo iba directamente con la idea de irme, pero bueno, en mi cabeza existía un posible acuerdo, yo lo tenía pensado y si podía ser, pues estaba guay. Y en verdad conseguí esa opción y eso me permitió pues ir poco a poco consiguiendo mis clientes, haciendo mi servicio mientras tenía algo un poco más fijo que me hacía tener esa parte de tranquilidad, ¿no? Ujú. ¿Tú dirías que ahora mismo en el proyecto que estás haciendo de espabilismo, de alguna manera estás tratando de ayudar a esas marinas que hay por ahí, quizás sufriendo o introduciéndose en el mundo del marketing digital o pensando en emprender, pero que quizás les da miedo dar ese salto? ¿De alguna manera crees que hay algo de eso? No creo que tenga a toda la gente que tenga miedo, porque cuando tú ya tomas la decisión de meterte a aprender, como en este caso que yo enseño estrategia online y enseño también partes de mentalidad y tal, pero es como
ya es alguien que ha tomado la decisión de hacerlo. A veces no sabe por dónde empezar, a veces no sabe cómo, pero no es alguien el que esté en el miedo en sí de que, o sea, es de sé que quiero hacer algo, ¿no? Y al final mi discurso es ese, es como hay que espabilarse. El mundo online va a la velocidad de la luz. Es decir, van saliendo herramientas, van saliendo cosas. Y a mí lo que me pasó fue que yo veía que por un lado había mucha gente contando muchas cosas, como muchas fórmulas encorsetadas, de esto es así, ¿no? Y yo dije, ya, pero esto es como ir a África y darle de comer a los africanos. O sea, es más interesante que los enseñes a conseguir comida y a tener herramientas para valerse por sí mismos. Pues cuando yo monté mi escuela lo que quería era eso, era, yo quiero que la gente tenga criterio propio. ¿Y cómo se tiene criterio propio? Enseñando distintas opciones y que tú veas que encaja contigo. Pero es una manera de despertar el criterio propio. Entonces, para mí, yo lo que hago es generar conciencia, enseñar distintas herramientas, fórmulas, estrategias que hay, cómo funcionan, que entiendas todo lo que hay detrás y que tú elijas si eso encaja contigo, si no, y cómo puedes aplicarlo a tu negocio. Pero tienes que tener el conocimiento, porque el problema es que el desconocimiento hace que otra gente esté haciendo cosas y que tú no te enteres de nada de lo que está pasando. Y al final ahí tú tienes la de perder, porque al final hay otro que te está pasando por delante porque sabe cosas que tú no sabes. Entonces vale, yo sé formas, por ejemplo, en las que puedo vender productos high ticket, como ponerme a vender mentorías y todo esto, que he hecho ya eso. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, eso rompe directamente con uno de mis valores principales, que es la libertad. Entonces no lo hago. ¿Por qué? Porque si no tengo la agenda llena de sesiones con gente y eso no me permite tener la libertad que yo quiero y sacar mis puntos fuertes que son otros. Entonces es como, claro, al final tenemos que darnos cuenta de que esa fórmula que te vende un mentor de, llego, esto es así, este lanzamiento de esta manera, de esta fórmula, eso es lo que le ha funcionado a esa persona en base a sus valores, al tipo de trabajo que quiere y al modelo de vida que quiere tener. Pero tú tienes que conocer las distintas fórmulas porque a lo mejor a ti estar todo el día en sesiones uno a uno, tienes 3 hijos y no te va bien. Y tienes que buscar otro formato dentro del online que encaje más contigo. Por ejemplo, hay una tía que yo conozco que hace sesiones en grupo a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene 3 hijos y luego durante el día tiene otras cosas que hacer con sus hijos. Entonces, al final, lo que se trata es de que conozcas opciones, conozcas las distintas estrategias que hay y lo que pasa en el mundo online para que tú sepas qué es lo que encaja contigo y qué es lo que te sirve y que sepas también qué están haciendo otros, por qué lo hacen y que entiendas cómo funciona todo esto. Has dado ahí en un punto clave sobre el conocer todo lo que hay para saber bien qué te encaja a ti, pero incluso antes que eso, yo pensaría en el propio autoconocimiento. Es decir, primero tienes que saber lo que hay dentro de ti y cuál es tu esencia para saber determinar cuáles son aquellas cosas que encajan contigo y con tu filosofía de vida, que no deja de ser más grande que tu negocio. En ese sentido, tú haces hincapié en esa parte de autoconocimiento, ayudas a las personas a encontrar esa parte que les hace únicos. Pues fíjate que como me di cuenta que había esa carencia, yo tengo la membresía de la parte de negocio y ahora estoy montando con mi mujer una membresía enfocada a la parte de mentalidad. Porque nos dimos cuenta, ella es experta en temas de crisis existencial, cuando alguien vive una crisis existencial y se encuentra en ese punto que suele pasar a la mayoría de emprendedores o cuando el negocio no les va bien o cuando les va muy bien y ya se han cansado y necesitan otros estímulos, ¿no? O pasa algo en su vida. Y entonces dijimos, ostras, yo me di cuenta que la gente aquí está aprendiendo estrategia, pero cuando a mí me mandan mensajes y todo, sé que muchos flaquean en temas de mentalidad. Y aunque yo meto algunos audios que hackean, pero mis audios, en la membresía tengo audios de hackeo mental, pero están muy enfocados a romper creencias. Pues, por ejemplo, tengo uno donde te explico cómo contactar a alguien a puerta fría y dejar la puerta ardiendo, ¿no? Y entonces va muy enfocado a eso, pero no son de mentalidad con respecto a ti en tu vida, cómo piensas, sino con respecto a la estrategia. Al final va ligado a las ventas, a la estrategia, a la persuasión, los que yo hago dentro de esa membresía. Entonces pensamos, joder, hay gente que yo me doy cuenta porque interactúo con ellos y sé que están fastidiadísimos de mentalidad y dijimos, vale, vamos a hacer esto juntas, que sea para eso, pero aún no la he lanzado, así que no sé cuándo, si cuando salga esto estará lanzada, pero bueno, la previsión es que en enero de 2024 esa membresía esté circulando con un mensaje muy, muy chulo, va a ser muy diferente y muy guay. Chulo, deseando saber más. Hablando de la membresía del Club de Estrategas, te lanzo una pregunta. ¿No has pensado en llamarlo el Club de Espabilistos o el Club de Espabilados? Porque me parecería un título quizá incluso más alineado con la marca paraguas de espabilismo.
Sí, pero al final, para mí espabilismo es la parte de la escuela, pero dentro de espabilismo, aunque yo tengo la membresía, también tengo cursos de otras cosas. Ahora, por ejemplo, estoy preparando uno de email marketing muy enfocado en mi estilo, en cómo yo lo hago, por qué lo hago. Y hay mucha gente que me sigue, que le flipan mis emails y me dicen, yo quiero saber cómo lo haces tú, ¿no? Entonces, estoy preparando un curso que además es en un formato que no es tradicional y la idea es que dentro de espabilismo no solo está el club. Entonces, el club de espabilistas a veces yo creo que sí queda guay como marca, pero se pierde la esencia de qué es. Y al final yo quería, a veces, ¿sabes lo que nos pasa? Que nos ponemos a ponerle nombres a las cosas como muy enrevesados y creo que la filosofía de la escuela está guay, pero a veces para que alguien entienda de qué va la membresía simplemente tiene que ser simple, como de es un club de estrategia. Entonces ahí es gente que quiere aprender estrategia online. Entonces es como, lo puse así de simple porque pensé, a veces le doy tantas vueltas y quieres hacerlo tan guay que la gente no entienda que se está apuntando, ni por qué es. Entonces, para mí era ponerle club de estrategas para que la gente supiese lo que es, porque al final mis dos puntos fuertes y lo que rige mi vida es la mentalidad y la estrategia. Son los dos amores de mi vida y al final voy acabando en eso. Es como voy ofreciendo distintas cosas dentro de la escuela que veo que la gente necesita y, por ejemplo, dentro del club de estrategas se trabaja la marca. Trabajamos el cómo hablas, cómo se transmite tu marca, qué es lo que pasa ahí fuera y hay lecciones específicas de eso. Porque al final eso forma parte de la estrategia. Es que la gente no es consciente de hasta qué punto la estrategia es el paraguas realmente de una marca y de un negocio. Es como las decisiones que tomo, ¿por qué las tomo? Que yo esté hoy vestida así, con este fondo, en esta charla que estamos teniendo, no es casualidad. Entonces, forma parte de mi marca. Mi web es negra, son tonos oscuros y al final hay toda una marca y una comunicación. Entonces, es importante que entendamos que una marca puede ser muy fuerte, como pues yo he creado el movimiento de espabilismo, pero mi idea siempre fue que espabilismo fuese mucho más grande, que no, o sea, está la membresía, pero realmente la membresía es una pata de espabilismo, hay más cosas dentro. Sí, entiendo. Y de hecho era una parte que me gustaría tratar contigo incluso de manera un poco sistemática, porque realmente una persona como tú, con todo el contenido que pone en Internet, no sabía muy bien cómo orientar esta conversación con la cantidad de contenido que podemos ver por ahí. Entonces quisiera ir directo al grano y hacer la pregunta de cuáles han sido aquellos aprendizajes de algunas de las áreas de tu negocio que me parecen más relevantes. Una hemos mencionado la membresía y ahora entraremos más en cuestiones de comunidad y tal, pero también quiero saber del podcast, del evento presencial que montaste, el libro. Vamos a empezar por el propio podcast. Más de 500 episodios. Comenzaste allá por 2018. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más, uno o dos aprendizajes que has aprendido por el camino, no tanto del propio contenido que has tratado en los episodios de podcast, sino en tu proceso de crearlo por ti misma? Pues a ver, he aprendido, por un lado, que el podcast genera un vínculo muy íntimo con la gente, porque la gente se siente como que te conoce. Entonces, esa relación que se construye con un podcast, en un pequeño vídeo de Instagram no lo consigues. Yo hay gente que de repente me compra y me dice, llevo escuchándote más de un año o medio año. Y ahora después te compran, ¿no? Porque se genera ese vínculo, confían en ti y hace una marca mucho más fuerte. Y luego, en cuanto a mí, yo con el podcast me he ido liberando. Es como antes tenía como mucho miedo a hablar, si me equivoco, si digo tal. Y ahora con el tiempo ha sido como mucho más natural, más fluido, sin miedo, me he ido expresando de forma más libre. Entonces, esa ha sido una de las cosas que ha hecho que mi marca también se percibiese de otra manera, el ir soltándome y el hacer que el podcast fuese un canal que hay que tener mucha constancia y un cementerio de podcast brutal porque hay una cosa que en los negocios es clave y yo además el otro día escuchaba a un tipo y dije, qué equivocado está. Porque había una persona que decía, mira, es que yo me meto mucha presión, por ejemplo, con esto de los emails diarios, que está tan de moda y tal. Dice, y me he dado cuenta que eso a mí me agobia mucho y he decidido que lo mandaré cuando yo quiera, ¿no? Y yo pensé, claro,
ese es precisamente el premio de la gente constante. Es decir, los que triunfan son aquellos que siguen diciendo sí a pesar de no tener ganas. Y yo eso lo he hecho con el podcast. O sea, yo hubo una época que lo hacía casi todos los días. Luego hubo una época que hacía 3 a la semana, pasé a 1 a la semana porque me daba cuenta que a la gente no le daba tiempo a consumirlo, entonces no tenía sentido que yo estuviese creando tanto contenido y tenía menos escuchas, me curraba un montón de más contenido y al final la gente no lo escuchaba tanto y dije, no tiene sentido. Entonces lo bajé a 1 a la semana. Y me di cuenta a lo largo de ese tiempo de que al final ese es el precio de la gente que tiene éxito, lo que el resto no está dispuesto a hacer en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, ahora hubo un tiempo que cuando se puso de moda Irra Bravo, la gente decía, es que claro, ahora todo el mundo manda email diarios. Y yo, ¿sabes lo que pienso? Pienso, vale, de aquí a 2 años veremos cuánta de esa gente sigue haciéndolo. Exacto. Es una maratón, no es un sprint, es una carrera de consistencia. Y para mí también estamos ante un nuevo cambio de paradigma en cuanto a que toda esta economía de los creadores es muy nueva y todavía está por ver cuáles son las estrategias de largo plazo de todo esto, porque todo el mundo va muy a fuego, va muy a cañón. Y a ver, se trata de que aguantemos por muchas décadas y si nos quemamos a la primera o hacemos un sprint, al final pues va a ir en nuestro prejuicio y naturalmente en el de nuestro negocio. Entonces es importante crear un negocio y un estilo de marketing y unas estrategias que vayan alineadas con esa progresión natural y que queremos tener y que podemos sostener también, sin lugar a Pero yo he dudas. aprendido lo que creo que la lección principal del podcast es ser constante, porque al principio no tenía escuchas, estuve mucho tiempo con muy pocas escuchas, fui constante y fue cogiendo tracción. Y al final, creo que, ¿sabes un error que hay bastante común? Y yo lo he cometido, ¿eh? Mira, me acuerdo que fui a hacer una entrevista con una persona bastante famosa y tenía un podcast muy grande y muchas veces piensas como que va a haber esa acción que va a ser como, ¡buah!, la que dé como un giro, ¿no? Entonces todo el mundo espera como el, va, voy a hablar con no sé quién y va a pasar, o este me va a sacar en su canal y lo voy a reventar, ¿no? Y es verdad que cuando pasan esas cosas, a lo mejor tienes un pico un poco más de lo habitual de interacciones, pero yo he aprendido que es más importante tener miguitas en distintos sitios y ser constante y ir por aquí, por allí, por allí, que esperar que haya una acción que de repente lo reviente, porque fíjate qué sensible es tu negocio entonces. Entonces, ¿qué es mejor? Si yo voy haciendo el podcast y dices, vale, a lo mejor no tengo el podcast que lo reviente, tengo un podcast normal, pero yo soy constante y duro tiempo. Y luego al final de ese podcast me salen cosas. Y al final en el otro sitio voy haciendo cosas. Entonces yo, por ejemplo, hago muchas entrevistas con podcasts pequeños, pero a veces te sorprende de que hay gente que de repente su podcast ha posicionado. El otro día vi un vídeo que me enseñó mi hermano de un tío que habló de mí hace 2 años en un vídeo de YouTube y resulta que en ese vídeo enseña un tema de lectura y no sé qué y lo primero que menciona en el vídeo es mi comunidad de entonces y tiene 114.000 visualizaciones el vídeo. Y dices, y lo primero que hace es hablar de mí. Pero fíjate que este tío no tenía en sí un mega canal, que tiene 8.000 suscriptores en su canal de YouTube, pero ese vídeo lo reventó y tal. Y al final vas teniendo como miguitas en distintos sitios y eso va haciendo que poco a poco haya un goteo y ese negocio a lo largo del tiempo funcione, ¿no? Pero la gente espera como el milagro, el llego, hablo con este y este me va a promocionar y lo voy a reventar. Pero fíjate, tienes que mirar la cara B. ¿Cómo eres de sensible? Entonces, si ese no te promociona, ¿qué tienes? Nada. Totalmente. Hablemos del evento presencial que hiciste en Barcelona. Esto fue allá por marzo de 2022. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí muchas cosas. Aprendí uno de mis puntos fuertes de mentalidad. Aprendí uno de mis puntos fuertes porque yo soy muy de contar mis mierdas y siempre digo lo malo. Yo cuando las cosas no me salen lloro, me cabreo ese día, pero al día siguiente soy como una ave fénix que renace y dice, vamos a ver la manera, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando lancé el evento, al principio yo tenía una expectativa de la venta de entradas que no se cumplió. Es como yo lancé el evento, se vendieron muy pocas entradas al principio y yo pensaba, esto va mal. Faltaba un mes. En aquel momento yo no sabía que los eventos siempre se vendían muchas de las entradas como una U. Al principio una tirada, luego hay un vacío y luego al final la otra parte, ¿no? Pero yo en aquel momento pues no sabía, ¿no? Y entonces aquello me estresó muchísimo, lo pasé fatal,
porque cuando yo veía que eso no pasaba, yo me hundía y era como, ¡buah! ¿Qué voy a hacer? Pero me acuerdo que mi mujer me decía, bueno, si no lo cancelamos. Y yo decía, no, no lo voy a cancelar. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero no lo voy a cancelar. Y entonces al final me puse a mover cielo y tierra, a hacer lo que hubiese que hacer. Yo decía siempre, haremos lo que haya que hacer para que el evento salga adelante. Y entonces me dediqué un mes a hablar con gente, promocionarme el evento, no sé qué, me puse a sacar anuncios, todo lo que podía hacer lo hice. O sea, todo lo que yo conocía en aquel momento con las herramientas que yo tenía, lo hice. Y creo que esa es una de las claves de mentalidad, que es lo que hablamos, de esa constancia y de si algo no sale, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que salga. Que no sale ya después de todo eso, pues mira, pero no decir, ay, es que he lanzado esto y como no sale, pues nada, no. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que he visto en toda la gente que tiene éxito. Que es como voy a buscar la manera. No me quedo en, pues es que a lo mejor yo no valgo y no soy bueno y no. Y tenía mis momentos que yo lloraba y me cabreaba y tal, pero luego al día siguiente yo decía, venga, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que el chico que me llevaba a las campañas de publicidad siempre me dice, es que me encanta cuando te pones en ese modo, como de repente de, venga, vamos, he pensado esto, he pensado lo otro y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y al final es pensar que somos activos, o sea, nuestros activos no son nuestros negocios, realmente. O sea, nuestros activos no es ni el dinero que tienes en la cuenta del banco, ni el negocio que tienes ahora mismo, sino lo que tú eres capaz de hacer. Porque te podrías arruinar, se podría ir tu negocio a la mierda, pero si tú has aprendido una serie de habilidades, si tienes una serie de conocimientos, tú ya no empiezas en la misma casilla de salida. Yo mañana, si tuviese que montar otro negocio desde cero, no empiezo igual. Entonces sería mucho más rápido que yo lo levantase, porque tengo habilidades y conocimientos que antes no tenía. Entonces, en ese evento aprendí esa parte y también nunca me había enfrentado a estar en un escenario con gente durante, pues fueron como 7, 8 horas hablando todo el rato sin parar. Esa parte la llevé bien, pero aprendí mucho porque además luego yo hacía una venta de un programa de mentoría y hice unas encuestas. O sea, sacamos unas encuestas porque mi mujer había estado trabajando en eventos y me dijo, esto hay que hacerlo porque hay que dar encuestas a la gente para que te digan tal. Y yo dije, vale, pues hacemos encuestas. Que a mí me costaba porque es como, hostia, si no les gusta, te lo van a poner ahí, ¿sabes? Y era como, enfrentarte a eso, o sea, eso nos cuesta, no queremos escuchar la crítica. Hoy en día hago todo lo contrario porque ahora me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando alguien se me da de baja de mi membresía, le mando un mensaje para que me diga por qué. Y además les hago un regalo para que me contesten. O sea, les doy varias opciones y es como, solo te que contestar una letra y encima te voy a dar un regalo, pero quiero saber por qué. Y es muy importante ese tipo de información, porque, por ejemplo, en el evento, yo pensaba, cuando hice el lanzamiento del programa de mentoría, que me empezó, o sea, tenían 2 días para cerrar el tema y me acuerdo que solo había entrado un par de reservas. Y yo dije, "Buah, esto no funciona, a la gente no le ha gustado, yo no lo he vendido bien". Claro, entran todas tus mierdas, ¿no? Y yo ahí dije, me dice mi mujer, vamos a leer las encuestas. Yo estaba llorando y me decía, vamos a leer las encuestas. Espérate. Nos pusimos a leer las encuestas y ahí vimos que la gente no tenía, o sea, no ponían que la mayoría no sabían si eran para ellos. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Le dije, vamos a hacer un directo esta tarde un directo, porque se cerraba justo el plazo esa tarde, vamos a hacer un directo yo con la gente. Y al final en el directo entraron como 20 personas o 30, no me acuerdo, y de ahí salieron todos los del programa de mentoría porque tenían, o sea, yo hablé con ellos directamente para explicarles y para resolver las dudas que tenían. Pero fíjate el cómo muchas veces no tener la información te hace pensar que algo no funciona por algo que tú supones que no tiene nada que ver, porque en este caso simplemente era un tema de objeciones, de no tener claro si lo que yo había ofrecido era para ellos. Y el tener esa visión de estar abierto a decir, oye, pues voy a mirar a ver qué pasa, pues te permite a veces el descubrir eso y poder tomar acción. Pero yo siempre creo que no hay que quedarse en la víctima. O sea, ese es mi mensaje principal. Me ha resonado mucho muchas cosas que acabas de decir. Esto último también. Quería incidir en la parte de que tu negocio no es tu mayor activo. Eres tú. Tú eres el propósito de tus esfuerzos. Al final, puede que a tu negocio actual le dediques 1 año, 2 años, 5 años, 10 años,
Bueno, no se sabe, va a depender de muchos factores, pero tú te vas a acompañar hasta el final. Entonces, lo más inteligente que puedes hacer es continuar invirtiendo en ti, en tu formación, en tus habilidades, en tus competencias, en tu autoconocimiento, porque ese es el material con el que vas a jugar siempre en el juego de los negocios, ¿no? Y como bien dices, vas a avanzar desde una casilla mucho más avanzada si ya has hecho todo ese trabajo. Vamos a incidir ahora por un segundo en el tema de tu propio libro. Eh, ¿Cuáles han sido esos aprendizajes de escribir millonetes digitales? Y luego a posteriori vamos a comentar algunas citas que nos ayudarán a sacar diversos temas de conversación, ¿te parece? Pues realmente como aprendizajes, pues mira, ahí nos propusimos el conseguir el bestseller del libro y para mí era otra estrategia, me propuse esa parte, entonces siempre al final cada cosa que hago me enseña algo, ¿no? Por ejemplo, el libro me enseñó que podía plantearme una estrategia porque para mí el sacar el libro era un tema de autoridad, era un tema de poder conseguir ciertas acciones a través del libro, era un tema de conseguir el bestseller para darme también esa autoridad de, oye, hago estrategias y estrategias para mí, te lo puedo demostrar, ¿no? Y, y al final, de lo que más he aprendido con el libro es que, pues bueno, esto es un juego y al final el tener un libro forma parte de una estrategia que te ayuda a jugar el juego y te ayuda a que la gente pues tenga otra visión de ti. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mucha gente piensa que escribir un libro es algo complejo. Yo tenía mucho que contar y lo escribí muy rápido. Tardé 15 días y porque una semana estuve así más floja, pero lo podía haber escrito en una semana. Y fue porque, precisamente porque me daba cuenta de que, bueno, al final hay mucha gente que flojea en muchos temas de negocios y yo lo que quería era hacer un libro donde explicase a través de mis historias reales distintas estrategias y cómo tener la mentalidad de la gente que yo he visto que más éxito tiene, qué cosas han hecho y por qué eso sucede, ¿no? Cuáles son las cosas que tienen en cuenta en aquel momento. Y bueno, el escribir el libro en sí, yo creo que el mayor aprendizaje es que me permitió hacer, bueno, pues sí, darle más fuerza a mi marca y poder jugar con él para conseguir cosas que yo quería. Vamos a empezar con alguna de las citas que me ha gustado especialmente. Vamos con esta. Si sacas una sonrisa a tu cliente, estás más cerca de su cartera. Sí, a mí me gusta mucho el humor. Yo creo que el humor vende mucho y que el humor ayuda mucho a relajar a la persona. Cuando tú relajas a alguien, porque cuando alguien nos quiere vender, tú dices venta, y entonces es como rigidez, me va a vender, y aunque quieras lo que te venda, pero ya es como, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú a alguien le vendes con humor, al final esa persona dice, le caes bien. Entonces ya si le caes bien, es más fácil que te compre. O sea, es que es muy sencillo. Entonces, al final, yo siempre he tenido la herramienta del humor en mi vida, es algo que utilizo en mi día a día muchísimo y creo que el humor se debería utilizar más. Ahora, por ejemplo, he puesto en la landing de mi club de estrategas, he puesto, precisamente utilizando el humor, he puesto, si aprendes esto, querrás enviar un 5J a mi casa. Y entonces salgo yo con un jamón 5J. ¿Por qué? Porque al final es una manera también de diferenciarse. Si tú utilizas el humor y dicen, y yo te lanzo ese primer mensaje, tú vas a decir, hostia, esta tía. O sea, ya te va a generar curiosidad. Si encima eres una persona que tiene humor, te vas a reír y vas a decir, hostia, me interesa ver qué cuenta. Y ya he captado tu atención y ya vas a querer saber más. Entonces, al final, es importante que si relajamos a la persona y la hacemos reír, pues va a ser mucho más fácil que nos acabe comprando. Hace tiempo que dejé de escuchar lo que la gente me decía y empecé a observar más lo que hacían. Sí, esto explica un principio muy básico para mí, que es que la gente hace lo contrario de lo que dice. Y esto es lo típico de que vas a comprar algo y todo el mundo te dice que sí, que te voy a sacar no sé qué, y todo el mundo, ah, sí, qué guay, qué súper chulo lo que vas a montar, yo me apunto, y tú lo comprarías, y todo el mundo, sí, sí, yo te lo compraría, ¿no? Que es lo típico. Y luego te das cuenta muchas veces que a la hora de la verdad eso no es real. Esto es como un amigo que te dice, estoy que para aquí para lo que sea, ¿no? Y luego le dices, oye, ¿te puedes quedar hoy con mi perro y sacarlo? No, es que hoy estoy ocupadísimo, ¿no? Y entonces al final, para mí,
lo importante es que pongas a la gente a prueba y que veas si realmente lo que te están diciendo es real. Porque hay dos cosas que suelen pasar. Una es que alguien te diga algo por la circunstancia y luego a la hora de la verdad no sea. Y otra es que a veces la gente se autoengaña y dicen que quieren una cosa cuando en realidad no saben ni lo que realmente quieren. Yo es que soy súper, o sea, creo, me lo han dicho además distintos profesionales muchísimo y mentores que he tenido, porque yo soy súper autoanalítica. O sea, yo me analizo porque hago lo que hago, porque he pensado esto, porque he hecho esto, o sea, todo el tiempo, ¿no? Y me doy cuenta de que mucha gente dice cosas y si te paras a observarlos, luego su lenguaje no verbal, lo que realmente están haciendo, todo no tiene nada que ver con lo que te están diciendo. Y eso, por ejemplo, se ve muy claro en una cosa. Te voy a poner un ejemplo súper ilustrativo. Y es que una de las cosas que inicia una negociación es que alguien te diga que no. Es decir, cuando tú haces una propuesta, yo te digo, oye, Javier, he pensado que podríamos ir juntos a no sé dónde. Y tú dices, no, yo a eso no voy a ir. La mayoría de gente dice, va, me ha dicho que no y ya no voy. O sea, ya no va a ir. Pero justamente el que me hayas dicho que no es una defensa que tú has puesto, una barrera para protegerte y sentirte seguro. Entonces, a raíz de que tú me dices que no, tú te relajas porque para ti tú ya estás seguro, has dicho que no. Pero yo en ese momento empieza nuestra negociación porque yo empiezo porque sí, porque es un sitio chulísimo, porque podemos ir, porque tal. Y puede ser que a lo largo de esa conversación tú acabes diciéndome que sí que quieres ir. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso no hay que escuchar lo que la gente te dice y comprobarlo, porque muchas veces te están diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que luego van a hacer. Y esto en negociación se enseña, que en vez de buscar que la gente te diga que sí, un no es un inicio de una negociación. Y al final te das cuenta de que yo ahora cuando voy a sitios y alguien me dice no, yo ya me empiezo a reír y digo, venga, vamos a empezar, que lo mismo acaba es que sí. Los humanos somos egoístas por naturaleza. Hasta los que ayudan todo el tiempo a su comunidad, familia o amigos son especialmente los más egoístas. Sí, porque realmente cuando queremos, o sea, la gente se puede contar en sus páginas de venta lo que quieren ellos contar. Ven a hablar de su libro, vengo aquí a contarte mi movida y tal. Y en verdad la persona que está leyendo es egoísta, está viendo qué hay aquí para mí, qué puedo sacar yo. Y entonces van a eso. O sea, cualquier persona cuando va a ver esa página de ventas quiere ver qué le ofreces tú para él, no qué me cuentas tú. Y en el mundo de todo lo que sea ayudar a otros, al final yo tengo una sensación de gratificación, de que soy valioso, de que soy importante, de que ayudo, de que contribuyo, de que yo valgo. Entonces, mientras yo más me enfoque en los demás, quiere decir que más egoísta soy porque más estoy buscando el yo sentirme bien. Hay algo que siempre he hecho con mis clientes, celebrar su primer hater. Pues esto es muy claro. Y es que el tema de los haters, yo siempre felicito a la gente cuando tiene sus haters. Esto es antiintuitivo porque tenemos mucho miedo a la aprobación, a qué van a pensar los demás y a que no nos echen por nuestro cerebro primitivo como de la tribu social. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una teoría que es muy sencilla, que quiere decir que nosotros todos estamos como dentro de un rebaño, ¿no? Entonces, cuando tú te alejas un poco de ese rebaño, tú te pones aquí, los demás te van a intentar que tú vuelvas a ese rebaño. ¿Por qué? Porque como le estás mostrando un camino nuevo, lo que van a decir es no, lo voy a rechazar porque es que eso no, porque se sale de mi estructura, de mi vida, de mi todo, y entonces lo rechazan. Pero llega un momento en el que, a pesar de ese rechazo, por eso decía lo del rechazo es una de las fases previas a la venta, llega un momento en que tú te alejas lo suficiente de ese rebaño y te alejas bastante. Y de repente hay gente que está en este rebaño que empieza a pensar, oye, ¿se estará mejor allí? ¿Se estará mejor en aquel lado? Porque aquel está y está bien. Oye, parece que vive bien. Y entonces empieza a pasarse gente al otro lado. Y eso es lo que suele suceder. O sea, al final tú ves que sale un tío o una tía rompiendo en redes sociales con un discurso diferente y la gente empieza a criticarlo, pero parte de esa gente se acaba yendo con él o con ella porque dicen, oye, ¿y si eso funciona de verdad? Oye, ¿y si eso tal? Y al final es eso. Entonces, ¿qué sucede? Que tener haters quiere decir que va a haber gente que está interesada en lo que estás haciendo, que les está molestando, que les está removiendo y va a haber parte de esa gente que acabe yéndose contigo. Por eso, además, cuando hay gente que habla mal, también te está haciendo publicidad, porque al final más gente te está descubriendo y parte de esa gente, aunque el otro te esté criticando,
no estará de acuerdo. Es decir, a mí hay alguien que me habla mal de alguien, yo a lo mejor me lo descubre que yo no lo conocía y después digo, pues a mí sí me parece bien y al final yo me apunto a esa persona, ¿no? Como bien dices, es muy antiintuitivo porque también, de alguna manera, como dices, se alinea con lo de desarrollar una personalidad en Internet que destaque. Es la única manera. De alguna forma, ese deseo de agradar que algunos tenemos, nos lo tenemos que quitar de encima si queremos destacar en Internet. Y esa métrica de cuántos haters tienes puede llegar a ser positiva en cuanto a que estás llegando a más gente a la que sí le gustas. Vamos a la siguiente. La mayoría prefiere quedarse en el pobre de mí en lugar de pasar al pobre de ellos. Cuando dejas de quejarte y ves al resto quejarse, es señal de que has salido de la carrera de la rata. Sí, porque fíjate que yo era de las que me quejaba mucho. Yo he hateado, no en sí escribiéndole a la gente, porque tampoco he sido yo muy ese perfil, pero sí que he sido de quejarme. Bueno, yo he sido la típica de mandar, yo qué sé, me han cobrado el hosting 2 veces y mandar 3 mensajes en el mismo día de sois unos cabrones, mierdas así. Y ver a gente y decir, mira este lo que está haciendo, mira el otro tal. Yo me pasaba el día haciendo eso. ¿Y qué me daba cuenta? Que en verdad lo único que tenía era, o sea, esa gente me estaba haciendo de espejo y solo me estaba mostrando que yo no era capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué hacía? Que yo hateaba porque no me sentía capaz. Cuando tú empiezas a hacer cosas y a ser capaz y a atreverte, te dan menos ganas de criticar a otros, porque aunque tú no estés de acuerdo, yo veo a otro y digo, vale, a mí este como lo hace, pues no me gusta, pero esto es como si veo una persona por la calle que no me cae bien, tampoco tengo que atacarle, o sea, pues no me cae bien, pues ya está, pues es lo mismo. Entonces empiezas a ver a gente en internet que dice, pues con este comulgo con su mensaje o me gusta su manera o no, y no pasa nada, pero ya no tienes esa necesidad porque tú ya no te sientes pequeño, tú ya no te sientes mal. En cambio, cuando tú te sientes mal y otro está consiguiendo cosas que tú no, esto es como cuando tú no tienes dinero y tienes un vecino rico. ¿Tú qué haces? Empiezas a decir, mira, este porque el coche seguro que ha tenido suerte, mira, seguro que su padre tiene dinero, seguro que es que... O sea, tú empiezas a decir todo tipo de cosas que tengan que ver con que él no se lo ha podido ganar honestamente y currándoselo. O sea, de entrada vas a pensar que algo ha tenido que tener de ventaja. Pero eso que refleja tu incapacidad para hacer eso. Porque estás buscando una excusa para justificar que tú no has sido capaz y él sí. ¿Qué debería hacer la gente? Ir más a casa de su vecino y decir, vamos a tomar un café juntos. Y cuéntame cómo lo has hecho. Y cuéntame qué es lo que estás haciendo. Y cuéntame tal. Y esa visión es lo que te va a permitir crecer, pero quedarte atrapado en, oye, es que este seguro que ha tenido suerte y seguro que no sé qué, seguro que tiene ayuda y seguro que tiene tal. Eso lo único que haces es justificar tu incapacidad para hacer eso. Y no quiere decir que es que no puedas, sino que tú piensas que no puedes. Entonces, coño, pues en vez de quejarte, lo ideal es que veas qué está haciendo esa gente. A mí me hace gracia porque yo últimamente hablo con gente y no paran de criticarme. O sea, muchas veces cuando hablo con alguien, normalmente no me suelo relacionar ya con esa gente porque no quiero esa energía en mi vida. Pero cuando de vez en cuando hablo con alguien que conozco hace tiempo, lo que sé, me dice, es que mira, esto es lo que están haciendo ahora y no sé qué, no sé cuándo no es. Entonces se quejan de alguien, de algún sector o los niñatos estos que venden que ganan millones y tal. Y fíjate, todo el mundo se centra, por ejemplo, en esto. Los niñatos típicos que dicen que te vas a forrar y todo el mundo lo critica, ¿no? ¿Y tú sabes lo que yo pienso? Yo no pienso eso, yo pienso, ¿qué máquinas, independientemente de que sea real, de que no, o sea, pienso, ¿cómo lo han hecho para conseguir que todo el mundo los mire, para conseguir que la gente te capte su atención? O sea, pienso en qué están haciendo bien, no en lo que hacen mal. ¿Vale? Yo te puedo no comprar, puedo no creer en tu producto, puedo creer que lo que haces no es honesto, puedo creerlo, pero tengo que ver qué aprendizaje puedo extraer yo de ahí. Hostia, pues a lo mejor está poniendo unas carátulas que flipas en YouTube, unos titulares que yo tengo que aprender cómo hacer eso. Entonces, en vez de poner la vista en mira lo que hace mal, fíjate en qué puedo aprender yo que yo no tengo de lo que él hace. Entonces, yo creo que hay que cambiar bastante esa visión. Pero si hasta que tú no tengas fuerte tu autoestima, al final lo que vas a ver es la pega en el otro, en vez de ver qué puedo yo aprender de eso. Y cuando tu autoestima está bien, pues lo que haces es mirarlo y decir, oye, pues esto, a ver cómo lo hace para yo saber qué parte de eso puedo llevarme. Exactamente. Y precisamente esto va totalmente en línea con la última cita que tenía para esta sección, que es, si quieres tener un gran negocio, primero tienes que tener una mentalidad a la altura de ese negocio.
no vas a crecer más de lo que tú hayas crecido como persona. Hablando de aprendizajes, otra cosa que me gustaría sacar a colación es el tema de las consultorías o de las reuniones, pero específicamente de las consultorías que yo veo que por alguna razón en España o en español como que no valoramos el hecho, o sea, al menos no estamos tan dispuestos a pagar por recibir un consejo directo que si bien nos podría desbloquear mucho tiempo y dinero a futuro, como que hay una resistencia a esa relación de asesoría o esa relación de consultoría. Em, ¿Cómo analizas tú ese tema en España? ¿Ves que la gente tiene una resistencia inherente? ¿Hay una cuestión cultural? ¿O qué explicación le das a ese tipo de reacción? Pues mira, yo he contratado consultorías de gente que estaba donde yo quería estar y en vez de contratarle un programa de mentoría, yo no. Yo quería yo voy a una sesión contigo y quiero que me digas tu visión sobre esto que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque para mí es alguien que ha conseguido lo que yo quiero conseguir en cierto aspecto y quiero ir más rápido. Entonces, ¿qué necesito? Que me diga los puntos clave que tengo que tener en cuenta. A mí, por ejemplo, yo sí he vendido consultorías mucho tiempo y muy bien. Ahora las tengo a 1.000 euros y las sigo vendiendo. En plan, pero no es algo que yo haga todos los días porque además no quería eso. Quería que fuese un extra para mí y para mí es el que está dispuesto a entender el valor de que yo te diga a ti, en tu caso concreto, y que me analice tu negocio y que te diga qué es todo el plan que yo haría para ti. Creo que tiene mucho valor. Lo que pasa es que hay gente que si no lo sabe ver, pues es que no está en ese punto y no es el perfil de cliente. Es decir, a ti, alguien que contrata una consultoría es alguien que ya tiene conciencia, en el sentido de ha probado cosas, tiene conciencia de lo que hay ahí fuera y quiere que tú le des un atajo. Y obviamente que yo te dé un atajo no te va a costar barato porque a mí me ha llevado mucho tiempo aprender todo lo que yo sé. Y que yo te haga todo ese plan y te traslade todo mi conocimiento aplicado para ti, no va a ser algo low cost. Si haces ese modelo low cost, yo sé gente que es muy buena y cobra muy poco por consultorías, que yo les he contratado y he dicho, bueno, pues si ellos se pagan poco, es sus creencias limitantes, ¿no? Pero yo sí he contratado consultorías con gente y me ha servido muchísimo porque creo que te dan como una visión express de para ti en tu caso concreto, que a lo mejor haciendo un curso, pues sí, vas a aprender cosas que puedes aplicar y tal, pero vas a tenerlo muchísimo más rápido. Tampoco tengo yo esa percepción de que la gente no las contrate porque, como te digo, a mí siempre me han cogido con sus sesiones uno a uno, entonces tampoco tengo yo esa percepción. Oye, qué bien saberlo. Eh, Hablando un poco volviendo a ti y a un poco la visión de futuro que tienes de aquí en adelante, ya has probado mogollón de palos en el mundo online, has tocado mogollón de áreas. Me pregunto qué es lo que te falta ahora mismo por conseguir a estas alturas. Eh, Pues mira, ahora mismo estoy en un punto que yo siempre me he visto como alguien con distintos negocios, como al final teniendo distintas cosas que me molasen mucho. Porque o sea, yo siempre he sido una persona muy inquieta y necesito como estímulos, ¿no? Y al final por eso he encontrado que cada uno tiene que encontrar como su manera de ser. Y yo, por ejemplo, el formato membresía me gusta mucho. Es un formato que se adapta mucho a cómo me gusta vivir, el tipo de contenido que me gusta entregar, la manera en la que en las cosas en las que soy fuerte. Y al final yo creo que hay que encontrar cada uno su formato. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que vende productos high ticket, ¿no? Que hacen su embudo, poca gente, más high ticket, algo más personalizado, tú con la gente. Entonces tienes que ver un poco qué es lo que a ti te mola, qué es lo que encaja contigo, ¿no? Y en mi caso, yo siempre me ha gustado mucho la libertad, entonces todo lo que me ancle a horarios, a estructura fija, de todo eso va en contra de mi manera de ser. Entonces, todo lo que son crear negocios en los que me lo paso bien, al final relacionados con el mundo de la estrategia, la mentalidad, que son mis áreas específicas, porque mira, yo lo pienso y digo, ¿de qué tengo libros en casa? Solo tengo libros de temas de desarrollo personal y mentalidad y de temas de ventas, de estrategia, de gente, de biografías de... Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo la biografía de Elon Musk, o sea, todo ese tema. Entonces, al final, me di cuenta de que tienes que encontrar un poco cuáles son tus pasiones, cuáles son esos temas que a ti te atraen y al final crear modelos de negocio
que estén alineados con eso, que te permitan divertirte, porque, por ejemplo, con el que vamos a hacer de mentalidad va a ser muy divertido, el discurso y todo. Para mi mujer, por ejemplo, estamos montando un documental, o sea, que vamos a grabarlo y tal. Entonces, es como hacer negocios que te permitan pasártelo bien, disfrutar y demás, y aportar, y a la vez, pues siempre me he visto con eso, con distintos negocios y divirtiéndome. Y hablábamos antes de cómo has querido reducir la cantidad de reuniones que tenías a la semana, cómo has ido reduciendo el contenido, cómo buscas un tipo de día a día más alineado con lo que a ti te gustaría hacer. ¿Cuáles son otro tipo de cosas que dentro de todo lo que has probado no te han gustado y no has sentido que estaban alineadas contigo? Mira, por ejemplo, el tema de los acompañamientos uno a uno a mí me desgasta mucho. O sea, yo descubrí que eso no me molaba porque, al final ese acompañamiento uno a uno lleva mucha parte de hacer de psicóloga, porque aunque lleve mucha parte de estrategia, es más acompañamiento, la gente tiene miedos, bloqueos y esa parte. Y yo no soy esa persona. O sea, yo no soy una persona súper maja que te acompañe, porque yo soy, o sea, yo tengo una manera y yo digo: "Joder, es que mi negocio se llama espabilismo", o sea, soy de espabilar, de espabila, tal. Entonces yo soy más, mi modo de aprendizaje es más de apretar, ¿vale? O sea, y para mí también me gusta así. O sea, yo me voy a un gimnasio y yo quiero que el entrenador me grite y me diga, Marina, y venga, muévete y no sé qué. O sea, a mí me gusta así. Y es como yo comunico. Entonces, cuando yo quiero transmitirle a alguien que avance, yo no soy esa persona que te acompaña, que te acoge, que te arropa. Yo te digo, espabila, haz esto, haz lo otro, ¿sabes? No soy, entonces, para un tema de un uno a uno, la gente necesita un poco de esa parte de arropar, ¿no? Como un poco, que hay gente que es cañera y quiere caña, pero en el fondo hay un punto que necesitas más ese arropamiento, el entenderte, el ahora no he hecho las cosas y tal, pero yo no soy esa persona. Y hay poca gente realmente que sea eh, ese perfil que les guste como caña, caña, caña todo el rato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo descubrí que, por ejemplo, eso no me encajaba. Y yo dije, es que a mí esto no me gusta. En cambio, descubrí que era muy buena en coger a una persona y en un corto periodo de tiempo, ¡fum!, levantarla. Entonces, mi mujer y yo montamos una mentoría que la hago de forma muy exclusiva con gente que solo ha pasado antes por la sesión uno a uno conmigo y si veo que me caen muy bien y nos caemos bien y nos mola. Y entonces ahí les ofrezco venirse a mi garaje, que tenemos todo montado así en plan coworking muy chulo, y ahí lo que hago es que se vienen a mi garaje y en 3 días le montamos todo. Entonces yo me meto en el negocio de esa persona, entiendo cómo funciona, entiendo cómo bien si lo hacemos juntos, porque yo me daba cuenta de que la persona cuando forma parte del proyecto es mucho más fácil que lo defienda y crea en ello. Si se lo monto yo y se lo entrego, es como es algo que no ha hecho, que no es suyo, ¿sabes? No tiene su identidad. Y al final yo dije, vale, pues juntamos tu conocimiento de tu sector y tu marca con el cómo yo te vendería, ¿vale? Y entonces ahí, por ejemplo, sí me he dado cuenta que en el uno a uno, como era un periodo corto de tiempo que no te tengo que estar sosteniendo a lo largo del tiempo, es como estamos 3 días a tope, montamos todo, sí me iba bien, ¿sabes? Porque era como, vale, ese punto yo soy rápida y ahí puedo hacerlo bien, pero al acompañarte a lo largo del tiempo porque a lo largo del tiempo, ¿sabes lo que pasa? Que hay momentos de desmotivación. Y yo soy un perfil, yo he aprendido cómo comunicar, o sea, al final tú tienes que conocer qué tipo de comunicador eres. Y yo soy más una comunicadora inspiracional, que es como yo te inspiro a través de lo que yo digo y lo que yo hago, pero no soy una persona que te motivadora. No soy de estar detrás tuya de, venga, que tú puedes, vamos, que tú tal. No soy ese perfil. Entonces, tú tienes que conocer cómo eres. Por eso para mí es tan importante que si tú sabes cómo eres y empiezas a entenderte. Por ejemplo, mi mujer tiene un juego que se llama Valores en Juego, que te hace situar cuáles son tus 5 valores principales en cartas. Y tú tienes que hacer ahí un ejercicio. Y entonces, cuando tú al final sacas tus 5 valores principales, la clave es que tú en tu vida te rijas por esos 5 valores. Entonces, cada vez que tomes una decisión importante, veas si encajan con esos 5 valores. Y esto, que es un ejercicio súper sencillo, te ayuda muchísimo a tener luz a la hora de decidir y a la hora de saber qué cosas hacer. Qué interesante. Quisiera preguntarte sobre este tema de la economía de los creadores. Sabes mucho de marca personal, naturalmente. Todo esto de la propia personalidad de Internet va asociada a eso. Y me preguntaba
¿qué piensas de lo siguiente? ¿Tú crees que todo el mundo de aquí a algunos años vamos a tener que necesariamente desarrollar nuestra marca personal en Internet? A ver, yo creo que todos tenemos una marca personal, la podemos trabajar o no. Tiene sentido, depende de lo que quieras hacer, porque a veces tú puedes realmente, o sea, hay gente que monta proyectos en los que esa persona no es visible y esos proyectos tienen mucha marca. Es decir, tú puedes tener una marca creada muy guapa que no tenga por qué tener tu identidad. Incluso hay gente que ha hecho marcas sin que haya persona, marcas personales sin persona. Por ejemplo, el caso de Nudista Investor es un ejemplo. Tiene una marca personal sin que haya persona. ¿Qué podría hacer? Este tío que está detrás puede hacer distintos negocios con distintas marcas que no necesariamente son él. Entonces, elegir la marca personal como una vía para mostrarse es un camino, pero no quiere decir que sea el único. Es lo que te digo, tú puedes tener alter egos como tiene este tío, puedes tener marcas de empresa que estén que con sus propias marcas, su propio lenguaje, ¿vale? Pero también, por ejemplo, pasa con Pepephone, con la compañía de estos teléfonos, crearon también su alter ego, ¿no? Y al final es una compañía telefónica, tiene muchísima gente detrás, tiene directivos, tiene, o sea, no es una persona. Y el directivo no ha trabajado su marca personal. Sí que creo que eso te da una ventaja. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo que cada vez seguimos más a personas. Si trabajas tu marca personal, es más fácil que tú luego puedas vender tus empresas. O sea, que puedas vender lo que haces en ellas, que puedas llevar a la gente a lo que tú estás haciendo en tus negocios y de ahí puedes tener una vía de meterle tráfico a tus propias empresas. Ahora, por ejemplo, salía este chico que llevaron los de Tengo un Plan, el millonario este, José Elías, que él tiene un montón de negocios, pero ahora al potenciar su marca personal está dando visibilidad a sus negocios. Entonces, también muchas veces te interesa de cara a que haces tus negocios más visibles a través de tu marca personal. Entonces, pero tienes que ver si eso encaja contigo o no. No creo que todo el mundo tenga que tener ese tipo de negocio. Igual que hay gente que quiere ser administrativo y yo, por ejemplo, pues esta mañana he ido a una clínica médica y veo allí pues a dos administrativas que están haciendo esto y yo le decía a mi mujer, ¿ves? Es que tiene que haber gente que quiera hacer eso, me refiero, porque tiene que haber alguien que atienda ahí. No todo el mundo quiere ser súper empresario y tener una super marca personal y tal. Que creo que al final la gente que tiene privilegios es porque son personas que están dispuestas a pagar el precio de esos privilegios. Y es lo que te decía con lo de los email diarios. La mayoría que aguantan tienen privilegios que luego los que se cansan y dicen que esto es muy pesado y que es muy cansado, pero pasa lo mismo con ponerte fuerte. ¿Cuántas personas están físicamente fuertes realmente con respecto a la mayor parte de la sociedad? ¿Qué es? ¿Un 2%? ¿Un 5%? ¿Realmente por qué? Porque la mayoría no aguanta el voy todos los días al gimnasio, quiera o no, cuando me apetece, cuando no me apetece. Es decir, todo tiene un precio. Pero esa persona tiene algo que otra persona no, pero porque ha sido constante. Entonces, para mí, o sea, yo no creo que triunfe la gente que tiene más talento, sino necesariamente. Si tiene las dos cosas, genial, pero creo que triunfa muchísimas veces la gente por ser constante. Ujú. Lo de la marca personal te lo decía también porque parece que al menos la gente que trabajamos en remoto sí nos vamos desplazando un poco todos hacia ese modelo y de alguna manera el currículum tradicional también era era como algo asociado con esto naturalmente. Y tú en aquellos momentos que estabas en Madrid cuando enviaste este vídeo barra currículum, infografía, lo que fuese, o sea, es como algo difícil de definir porque en este caso está todo muy fluido, pero nos referimos a ese cambio de modelo. Yo tampoco creo que sea necesario que todo el mundo desarrolle su marca personal, especialmente aquellos freelancers o negocios digitales sí que Sí, van ahí a sí tiene necesitarlo sentido. naturalmente, pero un profesional normal que lo que haga es buscar un trabajo, bueno, le va a beneficiar si tiene una cierta presencia digital, si se conoce a sí mismo, si se sabe presentar y comunicar bien, pero en efecto no es algo crítico. Pero tiene algo bueno y es que, por ejemplo, el otro día vi a un chico que le entrevistaron que es taxista y se dedica a hacer directos en Twitch pues, en su taxi y ha comprado ya un montón de cámaras y tal. Y el colega lo que hace es todo el día streamea su jornada laboral y la gente le paga por verlo. Entonces dices, él tiene, lo que él dice, lo bueno de esto es que yo tengo mi sueldo de taxista, es decir, no dependo de esto, pero que esto me hace ganar incluso otro sueldo.
Entonces, claro, el tío gana una pasta porque ha puesto las cámaras, los clientes no se ven, pero sí se escuchan, pero no se ven. Él se le ve a él y él streamea toda su jornada laboral. Entonces dices, si te metes en internet con una marca personal, es verdad que es mucho más potente. Yo, por ejemplo, para todos los que tienen negocios, o sea, hay que trabajar la marca y es más importante la marca que el producto, realmente. Porque yo me di cuenta que hubo un cambio completamente en mi negocio cuando dio un giro mi marca y empecé a trabajar mi marca mucho más fuerte, mi negocio se vio repercutido, porque no vale de nada. O sea, que tú seas bueno si tu marca, lo que representas, tu mensaje, no atrapa a la gente. Tú puedes tener un producto muy malo, pero con una marca buena vendes. O sea, al final, luego la gente verá que no es bueno y acabarás teniendo críticas o lo que tú quieras, pero de entrada vas a vender. En cambio, si tú tienes un producto muy bueno, pero tu marca y tu mensaje son malos, no te va a funcionar directamente. Aunque el producto sea muy bueno. ¿Por qué? Porque no llega a la gente. Y como estamos en una competencia tan brutal, que al final tú estás compitiendo con gente de todos sitios, el que yo te lea, el que yo vea tu mensaje, el que yo te vea tu marca, el que tú me transmitas algo que otros no me dan, es lo que va a hacer que yo al final te elija a ti. Y al final las personas, o sea, yo tengo gente que me dicen, yo estoy en tu membresía porque me gusta cómo me enseñas tú, tu manera. Y no es en lo que estoy enseñando, es que les gusta mi manera, mi forma de hacerlo. Y a mí también me pasa, hay gente que me parece súper buena, pero no la soporto. Yo hay un tío, por ejemplo, que sé que es muy bueno, pero tiene una voz que yo no puedo soportar y digo, es que no puedo, o sea, no puedo ver tu formación porque es que no puedo. Y puede ser buenísimo, pero no. Entonces, al final, creo que si somos capaces de trabajar la marca y ser auténticos y utilizar el humor y ser más atrevidos, eso es lo que te va a marcar del resto, porque el resto, la mayoría de gente es correcta, quiere encajar, quiere decir lo que los demás quieren escuchar y entonces todos son como de no voy a decir algo que moleste a los demás. Y justo los que molestan son los que se está demostrando clarísimamente que son los que destacan, o sea, al final. Más destacan, efectivamente. A colación de eso, estaba pensando, ¿tú crees que has identificado que veo que algunas marcas incluso se pronuncian en relación a esto y hacen explícito a quiénes son como sus enemigos? No directamente personas necesariamente, pero sí como figuras o sectores o áreas de personas. Por ejemplo, yo identifico que en espabilismo tu enemigo es lo que llamas el casposismo o lo aburrido o el no tener personalidad. ¿Dirías que es una descripción precisa lo que estoy diciendo? Sí, bueno, para mí, digamos que el gran enemigo sería los casposos y los señoros y la mediocridad. O sea, el decir, me quedo siendo mediocre y conformándome con lo que hay. Para mí ese es un gran enemigo, por eso es espabilate y destaca y atrévete a ser auténtico, porque al final vivir en la mediocridad o sea, tener pensamientos mediocres te da una vida mediocre, tener acciones mediocres te da una vida mediocre. Entonces, para mí es ser el espabilado, es decir, oye, que hay aquí una oportunidad, voy a aprovechar esa oportunidad y voy a ver cómo se hace eso. Y yo siempre he tenido esa curiosidad y esa manera de ser. Y para mí es una filosofía de vida. Es como, yo no quiero ser mediocre. Esto es como, mira, yo tengo una amiga que está obsesionada con la teoría de la conspiración. Entonces, ella, todos son cuestionarlo todo, es la eterna buscadora, ¿no? Y siempre está cuestionando todo. Y yo, ¿sabes lo que le digo? Yo le digo, mira, yo sé que todo eso que tú dices puede ser verdad, pero yo no lo puedo cambiar. ¿Yo qué puedo hacer? Tener la mejor posición posible dentro de ese escenario. Entonces yo lo que me esfuerzo es, ¿cómo puedo tener yo la mejor posición posible dentro de ese escenario? Es decir, es como, hay gente que se centra en la economía, lo otro es que los impuestos, digo, yo no me voy a amargar, o sea, yo no me voy a amargar viviendo pensando es que en España, que son unos ladrones, que no sé qué, poniendo tu energía ahí. ¿No te gusta lo que hay en España? Vete a otro país donde haya mejores condiciones. Es que es muy fácil. Sí, yo no digo que esté de acuerdo con lo que haya. Yo digo que la opción es, si te quedas aquí, pues ya sabes lo que hay. Puedes, si quieres, meterte en manifestaciones o meterte en un partido político o lo que tú quieras. Pero que al final, poner tu energía en quejarte no te va a llevar a ningún sitio. Yo donde pongo la energía digo, vale, yo me puedo quedar atrapada en esa conspiración o en eso tal, o decidir
¿cómo quiero jugar mis cartas? ¿Qué quiero? ¿Irme a otro país para pagar menos impuestos? Pues me voy a otro país. ¿Qué es lo que quiero? Que estoy viendo que en esta situación la mayoría de gente tiene problemas económicos, pues voy a ver cómo puedo no tener problemas económicos. Hostia, el sistema es que la mayoría de gente tiene un sueldo y un horario de 8 horas, pues voy a ver cómo no tengo un horario de 8 horas y entonces me monto un tipo de negocio que me permite no tener ese horario. Es decir, yo siempre busco el mejor escenario para mí dentro del sistema que hay, pero no me dedico a pelearme con el sistema porque pones la energía ahí y acabas frustrado, cabreado y amargado y encima igual de jodido. Así que para mí eso no tiene sentido. Es que no queda otra, o sea, es al final esa mentalidad de víctima no te lleva a ninguna parte, es necesario responsabilizarte de tu situación y de aquello que puedes controlar. Y es esa área de influencia a la que te tienes que enfocar plenamente y no tiene ningún sentido destinar tu recurso, tu energía, tu foco, tu tiempo. em, es que eso te va a hundir y siempre vas a encontrar razones para quejarte porque sobran, están por todas partes. Hay cosas que no funcionan, hay cosas que son muy irritantes y frustrantes, pero en efecto eso no te va a llevar a ninguna parte como persona. Al contrario, te va a hacer volverte más cínica y más negativa y va a ser una vida muy mediocre en última instancia, que es, bueno, no tiene nada de malo si alguien se propone vivir así. Pero también es una lástima, a mí me da lástima ver cómo tanto potencial humano es desaprovechado y realmente nunca nos acercamos ninguno hasta el máximo de nuestro potencial, pero creo que es bonito al menos intentar acercarnos hasta ese estado, hasta esa mejor versión de nosotros mismos. Quisiera preguntarte sobre si has tenido un poco tiempo de pensar sobre esto, ¿cómo visualizas el futuro de las comunidades en Internet? ¿Has tenido tiempo de pensar en ello? Pues creo que cada vez más gente se está sumando a comunidades. Sí que es verdad que veo como esa necesidad de interacción, de apoyarse, porque es verdad que cuando estás mucho en el online, al final normalmente, aunque cada vez hay más gente, el entorno offline, según donde vivas, pues a veces no encaja para nada con tus intereses, con tus motivaciones y con esa parte. Entonces sí que veo que ahí hay una necesidad como de no sentirte el raro, porque al final la gente sigue buscando esa aprobación, es como sigo buscando pertenecer a un grupo para sentir que no soy raro y que no soy diferente, ¿no? Y yo creo que sí que es inspirador y que sí que te ayuda a sentirte acompañado, pero también tampoco hay que quedarse atrapado en al final acabar entrando en esa otra trampa, decir, me salgo del offline, de esos comentarios de esa gente que no encaja conmigo, me meto en una comunidad para que me apoyen y estar ahí totalmente acompañado y al final acabo sin diferenciarme y sin ser auténtico porque intento encajar con la comunidad. Entonces, no repetir el patrón, por favor. O sea, que las comunidades sean un lugar de inspiración, pero que al final yo creo que la clave es que cuestionemos todo. Es decir, yo veo cosas, me las cuestiono y veo si encajan conmigo. A mí hay gente que me propone cosas todo el tiempo. Oye, vamos a hacer esto, lo otro, basta. Y yo he aprendido a decir a muchas cosas que no, porque no encajan conmigo, incluso aunque sepa que voy a ganar dinero, aunque sepa que es algo que puede ser una oportunidad. Es que si no encaja con mis valores y si no encaja con mis prioridades ahora mismo, no. Yo, por ejemplo, pues ahora mismo estoy en proceso de quedarme embarazada y tal. Entonces, yo en el próximo año no tengo, o sea, a mí hay gente que me ha propuesto, pues montas no sé qué y estar como súper montando cosas y montamos no sé qué y presencial y lo otro. Y yo digo que voy a hacer cosas porque yo en verdad soy muy inquieta, pero es como no es mi periodo de, ¡buah! Voy aquí a hacer un súper despliegue de acciones y de cosas. No, porque muchas veces tienes que ver cuáles son tus valores y cuáles son tus prioridades en cada momento. Pero sabes que cuando pones una prioridad por delante, estás renunciando a algo siempre. Entonces, lo que no vale es, si pones la prioridad de yo quiero estar en mi casa con mi familia y no me quiero esforzar en mandar un email al día, por ejemplo, por poner ese ejemplo que ya he puesto antes, ¿no? Sabes que estás renunciando a más ingresos. Entonces, ¿sabes cuál es tu consecuencia? Ahora, si lo eliges desde la consciencia, genial, lo has elegido conscientemente. El problema es, no, elijo esto, pero luego me quejo de que es que, claro, es que no vendo lo que me gustaría. Ah, pues tienes que pagar el precio de lo que supone eso. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes, que aprender a cuestionar mucho más lo que vemos ahí fuera y no quedarnos en el calorcito de encajar, sino buscar esa incomodidad de ser diferentes porque ahí es cuando realmente tú
marcas la diferencia y cuando vas a conseguir que la gente se fije en ti, que tengas mucho más impacto y que lo que tú eres pueda impulsar y afectar a mucha más gente y ayudarles a avanzar. Me ha resonado mucho lo que has dicho. Justo tenía aquí una cita de Ralph Waldo Emerson que dice así: en la comunidad es fácil vivir según las ideas ajenas, en la soledad es fácil vivir según las ideas propias, pero solo es notable el que en la comunidad conserva la independencia. Y va muy en la línea de lo que estabas diciendo, porque como que sí, o sea, esa persona que emprende, hay un momento donde mira alrededor y se da cuenta que el entorno que le había servido hasta ahora empieza a dejar de servirle, no está alineado con lo que busca y le empieza a mermar. Entonces, sí hay una necesidad de encontrar una nueva tribu a la que subirse y eso tiene un valor y es posible que te ayude en el camino, pero no es beneficioso si lo único que haces es cambiar de tribu y te amoldas a los nuevos cánones que te proponen. Tú para mejorar siempre tienes que estar empujándote, tienes que estar expandiéndote, tienes que estar cuestionándote, tienes que ser autocrítico lo suficiente como para... em, es un requisito para crecer, si no estamos hablando casi de incorporarse a una nueva religión o eso, las doctrinas que te imponga otra persona. Al final, lo que queremos son comunidades diversas, pero no exclusivamente desde la perspectiva superficial, sino comunidades de gente que piensa diferente. Eso es lo que buscamos. Y al final, eso es muy enriquecedor, el buscar gente que no se conforma con lo que hay, que busca empujarse, que no todos piensan igual. Y yo creo que en ese sentido lo que estás creando con Espabilismo es un perfecto terreno donde mezclar a ese tipo de gente con esa ambición, ¿no? O sea, que busca empujarse a sí misma, que acepta las sacudidas y los tascas que les das desde los audios hasta las sesiones, hasta diferentes reuniones que podáis tener y que busca precisamente juntarse con gente que aplica esta misma filosofía, que busca desarrollar su marca personal desde la autenticidad y desde la genuinidad. Siempre le digo a la gente que yo no les digo lo que quieren oír, sino lo que tienen que escuchar. Y hay veces que, por ejemplo, en una sesión uno a uno me ha llegado una persona con un proyecto montado de una manera y le he dicho, le he dado otro enfoque total, o sea, tenía que tirar todo. Y me dicen, pero es que ahora tengo que empezar desde cero. Digo, ya, es que si no, ibas a tener que empezar desde cero después. O sea, al final es, yo te comparto mi visión, tú estás ahí para saber mi opinión. No quiere decir que mi opinión sea la ley absoluta, pero tú estás ahí para que yo te dé mi opinión. Y yo mi opinión es que ese camino no es. Y a veces te lo tengo que decir. Y a veces eso implica que esa persona diga, ostras, es que, claro, yo tenía todo un plan. Y dices, ya, pero es que no es. Yo una de las cosas que más estoy orgullosa este año es que he aprendido a aceptar todo lo malo de mí. Y eso me da una libertad, o sea, brutal. Porque yo aprendí con una coach que era muy guay y era, decía, yo tenía la cosa de como, soy simpática, ¿no? Y decía, soy simpática y a mí me dio un recurso que era la frase hasta que. Y era, soy simpática hasta que no lo soy. Soy buena hasta que no lo soy. Entonces, ¿qué he aprendido? Que, por ejemplo, hay cosas que me dicen, pues es que en esto eres egoísta. Digo, sí, en eso sí, o hoy sí. En plan, no pasa nada. O sea, he aprendido a aceptar que no siempre soy buena, que no siempre soy humilde, que no siempre miro por los demás. Y he aprendido a no pelearme con eso. Es como, yo intento mejorar. Pero luego no tengo esa parte, antes me exigía mucho como quiero hacerlo todo bien y ser tal, y ahora he aprendido a aceptar esa parte. ¿Y sabes lo que pasa? Que encima eso te da una libertad increíble y la gente cuando te ve quiere eso, porque es como, ostras, yo quiero sentirme así, ¿no? Poder aceptar que a veces soy egoísta. Entonces, yo siempre, por ejemplo, a mi mujer le hago siempre una broma que cuando se cabrea conmigo, yo la miro y le digo, cariño, es que tú eres una bellísima persona y yo no. Y para mí es como ese punto de, o sea, aceptar que no siempre vamos a ser idílicos ni hacer todo bien y que a veces tenemos intereses y que a veces pensamos solo en nosotros y no pasa nada. Es que yo creo que hay que dejar de pelearse con eso. O sea, yo no creo en que yo sea un alma caritativa y que haga todo bien y que siempre esté pensando en los demás. No es verdad. O sea, no es verdad. Hay veces que solo pienso en mí y tampoco pasa nada.
Hablando de pensar en ti y para ir cerrando la conversación, de aquellas cosas que has ido trabajando a lo largo de todos estos años o incluso dando un paso más allá y mirando a tu propia vida personal, ¿cuál es, cuál es una o dos experiencias de las cuales te sientes particularmente orgullosa en el transcurso de tu vida y tu carrera profesional? Especialmente orgullosa, me siento especialmente orgullosa de haberme permitido ser yo misma. Eso es de lo que más orgullosa me siento, de permitirme ser yo y dejar de tener miedo a qué van a pensar de mí y adaptar mi manera de ser a los demás. Y también de ser capaz de, de cuestionar lo que veo ahí fuera y desarrollar mi propio criterio, porque creo que son de las dos cosas más difíciles que hay hoy en día socialmente. Por un lado, el atreverte a ser tú y por otro lado, el ser capaz de cuestionar las cosas. No solo el decir, no es de la crítica, de mira este lo que hace, no, de decir, oye, pues tengo esta opción y esta opción, ¿y por qué tengo que elegir esta porque la elija todo el mundo? ¿O por qué lo tengo que hacer así? Yo pruebo mucho, pruebo muchísimo todo, pruebo con precios, con estrategias, con todo, o sea, pruebo muchísimo, porque cuestiono, porque todo el mundo pone esto, ¿por qué es? Y después a lo mejor llego a la misma conclusión de que eso es así porque funciona, pero lo he tenido que probar y he visto por mí misma que tiene ese sentido. Pero no dar por hecho las cosas. Creo que hay que tener más autocrítica y ser capaz de ver más ahí lo que hay fuera y decir, no voy a hacer esto porque lo hace aquel, sino porque yo realmente lo cuestione y vea si eso tiene sentido para mí. Bueno, Marina, vamos a ir cerrando la conversación aquí. Ha sido un placer auténtico escucharte y charlar contigo. Te confieso que soy muy fan desde que te conocí de tu filosofía, de todo lo que compartes, de cómo lo compartes. Yo mismo me puedo beneficiar mucho de esos tascas, de esas sacudidas, porque todavía tengo mis problemas o mis dificultades con ese deseo de autocomplacer. Em, pero también es cuestión de encontrar un poco cada uno su voz, ¿no? O sea, yo he lanzado este podcast hace poquito y todavía estoy en ese proceso de encontrarme, pero desde luego que no lo voy a conseguir nunca si no doy ese paso, si no me expongo de esta manera. Lo entiendo como un proceso y pretendo desarrollar una carrera muy larga en ese sentido. Y bueno, pues igual que tú comenzaste tu primer podcast allá por hace 5 años, pues aquí estoy yo con los míos. Y desde luego no vas a llegar nunca a nada si no das ese primer paso y cometes esos primeros errores y en fin, es un proceso natural. O sea que, Marina, muchísimas gracias por darme esta oportunidad también de entrevistarte. Y quisiera cerrar con un pensamiento que creo que te ha podido ayudar mucho y es el de tu abuela Mercedes. Conseguirás cualquier cosa que te propongas. Me da la impresión que es algo que te ha guiado mucho a lo largo de toda tu historia y que ha sido un pilar que te ha dado una dirección en cuanto a hacia dónde te diriges como persona, hacia ese futuro que quieres construir para ti y para los demás. Y me alegro muchísimo por que hayas tenido esa influencia en tu vida de tu abuela Mercedes. Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo. Para las personas que nos han escuchado, ¿tenías alguna llamada de la acción para compartir? Creo que tienes un modelo por ahí en tu página web que creo que a los que nos están escuchando les podría servir mucho. ¿De qué se Sí, trata? pueden descargar totalmente gratis el nuevo modelo de creación de productos y servicios digitales en espabilismo.com/modelo, pero también les voy a lanzar un enlace que pueden probar mi club de estrategas durante 8 días. El enlace es en espabilismo.com/prueba. Ahí pueden hacer para ver todo lo que hay en esa comunidad, qué es el contenido que hay, las sesiones que hacemos, los micromáster, los retos que hacemos. Y invitar a la gente al que haya resonado con esto y que realmente quiera espabilarse. No es para todo el mundo, porque no todo el mundo va a encajar conmigo. Hay gente que le parecerá una subnormal y van a pensar que no tiene nada que ver conmigo. Pero al final yo no estoy aquí para agradar, sino para despertar esa conciencia de la gente que encaje y resuene con lo que he dicho, pues decir, oye, pues quiero seguir con esta tía para adelante, genial. Yo decirte, que te quería decir, que yo también soy fan tuya, en el sentido de que creo que cuando nos conocimos en Calpe me pareciste muy inspirador. Creo que eres un chaval muy joven, que tiene una energía súper chula y que vas a hacer grandes cosas. Así que espero que dentro de un tiempo nos acordemos de este podcast
y miremos hacia atrás y diga, mira, Javi, ¿dónde estás ahora? Porque yo tengo clarísimo que llegarás a ese punto. Así que sé que vas a hacer cosas muy chulas. Así que ha sido un placer charlar contigo, para mí también. El comienzo de una gran historia. ¿Quién sabe dónde estaremos en 5 años? Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, Marina. Hasta la próxima.